También considero importante recordarles que la revelación de Dios es absolutamente progresiva. O si lo prefieren, la revelación de Dios ha sido acumulativa. No en el sentido de que Dios haya contradicho lo que reveló antes, sino en el sentido de que lo amplía. Muchos de ustedes, estoy seguro, son profesores y otros padres. Y si ustedes son sabios, nunca les enseñé de Dios, es decir, que el Señor nuestro Dios es un solo Señor y amarás al Señor con todo tu ser. Pero también es cierto que el Antiguo Testamento tiene algunas pistas de la pluralidad de la divinidad. En Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Es una pluralidad de la divinidad. O por ejemplo, santo, santo, santo. Y hay muchas otras pequeñas pistas de la pluralidad, pero el énfasis principal del Antiguo Testamento se hace en la unidad de Dios. Y el énfasis principal del Nuevo Testamento se hace en la Trinidad. Pero Dios no iba a poder revelar su Trinidad hasta después de que su pueblo captara su unidad completa. Cito de nuevo a Lutero, me siento orgulloso de Lutero. Él dijo, aunque leemos la Biblia hacia adelante, solo la podemos entender hacia atrás. En otras palabras, debemos dejar que el Nuevo Testamento explique e interprete al Antiguo. Lamento decir que la tendencia moderna de los teólogos de hoy es enfatizar la diversidad y, mientras tanto, negar que hay una unidad en la Biblia. Ciertamente afirmamos que hay diversidad en la Escritura, pero no a costa de sacrificar la unidad. Como Pablo lo escribió, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, una esperanza, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Se enfatiza fuertemente en la unidad. El profesor A.M. Hunter, en un libro llamado La Unidad del Nuevo Testamento, escrito durante la guerra, dice, hay una profunda unidad en el Nuevo Testamento que domina y trasciende todas las diversidades. Este es el principio de la armonía que Dios nos ha dado en la Escritura, una revelación que es bien amplia, coherente y armoniosa. Por consiguiente, tenemos que estudiar toda la Biblia y aprender a interpretar cada texto a la luz de todo. De modo que debemos renunciar completamente a dos prácticas evangélicas muy comunes como son escoger textos aleatorios por un lado y escoger solo un texto por el otro. Escoger textos aleatorios es el método de escoger textos a ciegas. Me imagino que saben la historia del joven que tenía un gran problema y necesitaba la guía de Dios. Entonces abrió la Biblia al azar, luego llegó al pasaje de cuando Judas fue y se colgó. Y como esto no fue muy alentador, volvió a abrir la Biblia y leyó lo siguiente: lo que has de hacer, hazlo rápido. Y así sucedió. Tratemos de no tomar textos aleatoriamente. Recordemos que nuestros ancestros tenían algo que ellos llamaban cajitas de promesas. Era una pequeña caja en la que había pequeños pergaminos que tenían escritas diferentes promesas bíblicas, y luego el pergamino era enrollado y atado con una pequeña cinta de colores. Y cuando ellos necesitaban orientación, entonces cerraban los ojos y sacaban una promesa de la cajita de promesas. No tengo duda alguna de que Dios puede guiarnos de esa manera. No vamos a limitar a Dios, no. Pero no es la manera normal como Dios guía a su pueblo. La Escritura no es una antología de frases no relacionadas. No, esto no sería coherente. No seleccionemos textos al azar, ni tampoco nos concentremos en un solo texto. Centrarse en un solo texto es imaginarse que un asunto puede ser resuelto citando solo un texto, y no es así. Algunas veces, sin lugar a dudas, puede ser así, pero la revelación de Dios sobre cualquier tema es mucho más amplia que lo que se puede deducir de un texto. Debemos conocer toda la Biblia
para que podamos dejar que la Escritura interprete la Escritura. De allí la necesidad de este estudio completo y de esta completa exposición en el altar. Entonces, en contraste con estas dos prácticas de las que tenemos que arrepentirnos, hay dos responsabilidades correspondientes. Debemos aprender a sintetizar y a armonizar. Sintetizar es combinar partes separadas en un solo todo. Un cristianismo muy popularizado surge cuando hay un uso selectivo de textos. Por ejemplo, nunca vamos a desarrollar una perspectiva bíblica equilibrada sobre el ser humano si nos centramos en la perversión del ser humano. Yo creo en la perversión total, si entienden su significado. Pero uno no llega a entender a los seres humanos si solamente se centra en eso. Porque hay otros pasajes de la Biblia que hablan de su dignidad. Tenemos que aprender a equilibrar la dignidad del ser humano hecho a la imagen de Dios y su perversión que está bajo el juicio de Dios y no dejar la una sin la otra. O nuevamente, nunca vamos a desarrollar una perspectiva bíblica equilibrada del Estado si nos centramos exclusivamente en Romanos 13, donde se dice que el Estado está al servicio de Dios. Tenemos que ir también a Apocalipsis 13, en donde el Estado se convierte en el aliado del demonio. Ustedes pueden ver que necesitamos ambas perspectivas, no la una sin la otra. Tenemos que aprender a sintetizar la enseñanza de la Escritura y luego tenemos que aprender a armonizar, a permitir que la Escritura se explique a sí misma. Con frecuencia se dice que la Biblia está llena de contradicciones y ciertamente hay pasajes que son difíciles de entender porque parece haber bastantes y variadas discrepancias. Pero es posible manejar esto de una manera que sea compatible con la integridad intelectual. Porque si creemos como lo hacemos, con un fundamento sólido en la inspiración y el origen divino de la Escritura, entonces vamos a ser sabios si no la acusamos prematuramente de estar errada y si no la manipulamos para encontrar una unidad artificial. Nuestra tarea más bien es buscar una natural armonización que respete ambos lados de cualquier debate. Entonces es específicamente útil descubrir el propósito teológico del autor. Y quiero darles como ejemplo la aparente discrepancia entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago en su carta. Pablo afirma, como lo saben, la justificación es solo por la fe. Santiago afirma que somos justificados por las obras y no por la fe solamente. Y por eso Lutero rechazó a Santiago en el canon y dijo que era una epístola de paja. ¿Cuál es el propósito de Santiago y cuál el de Pablo? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos para permitir una armonización. Pablo y Santiago estaban respondiendo a dos desviaciones teológicas distintas. Tenían oponentes diferentes en mente. Pablo se oponía a los judaizantes, y los judaizantes decían que la justificación es por las obras. Santiago se oponía a los intelectualizantes, que enseñaban que la justificación era por una ortodoxia aparente. A los judaizantes Pablo les dijo, la justificación no es por las obras, sino solo por fe. A los intelectualizantes Santiago les dijo, no es por una fe infértil, sino por una fe viva que hace obras. Entonces ambos apóstoles aclararon la naturaleza de una fe auténtica, es decir, que hay una confianza viva que se traduce en buenas obras. En Santiago 2, versículo 18 dice, yo te mostraré la fe por mis obras. Mientras que en Gálatas 5:8 leemos una frase de Pablo que dice, la fe obra a través del amor. Así que como ven, ambos pensaban que una fe auténtica hace obras. Pero Pablo hace énfasis en la fe que se traduce en obras
Mientras Santiago hace énfasis en las obras que vienen de la fe. Espero que esto esté lo suficientemente claro porque es muy importante. Así que cuando la armonización no es posible y cuando la discrepancia insiste en permanecer, me parece que es más sabio, es más cristiano confesar nuestra ignorancia que acusar a los autores bíblicos de inexactitudes. Ahora resumiré el tercer principio. La Escritura es un coherente y orgánico todo. Por eso la llamamos la palabra de Dios. La Escritura salió de una mente y de una boca, aunque la verdad tuvo la intervención de muchas mentes y muchas bocas. Fue el tema de la semana pasada. Debido a la doble autoría de la Escritura, esperaríamos a priori una combinación de diversidad y de unidad. Diversidad debido a los muchos autores humanos y unidad debido al único autor divino. Y eso es exactamente lo que Dios ha dado. Ahora concluyo. La base para que creamos en la autoridad de la Escritura es nuestra convicción de que Dios ha hablado. La base para nuestra interpretación de la Escritura es nuestra convicción de por qué y cómo ha hablado. Como Dios habló primero para ser entendido, podemos afirmar el principio de la simplicidad y buscar el significado plano, obvio, natural y sentido del texto. En segundo lugar, como Dios ha hablado en contextos precisos y particulares, podemos afirmar el principio de la historia. Y buscamos el sentido original como los escritores pretendían que lo entendiéramos. Y en tercer lugar, como Dios dio un mensaje coherente, sin contradecirse a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general, que es el sentido por otros pasajes de la Escritura. Ahora bien, cuando uno reflexiona en esto, no son principios arbitrarios, no. No los imponemos de manera artificial en el texto. No, ellos surgen de una manera natural y lógica del tipo de Dios que Él es, que ha hablado, y del tipo de palabra que Él ha hablado. Esa palabra es sencilla, contextualizada y coherente. Que Dios nos ayude en la interpretación de su preciosa palabra.